eres grande, tú eres poderoso, Señor, y hemos visto cómo tu gloria se ha manifestado en nuestra vida, en nuestra familia, en estos días. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque donde no vemos, tú ya estás haciendo algo, Jesús. Aleluya. Sientas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Una vez más, dice la palabra. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. En este tiempo en el que parece que nada tiene solución, probablemente te has quedado sin el fruto de tu trabajo. Probablemente te has quedado en una situación, en un impasse. Te has quedado como en medio de un puente fronterizo en el que no puedes pasar ni a uno ni a otro lado. Pero hay una esperanza en el Señor. Dios ha prometido abrirte camino. Dios ha prometido hacer una calzada para ti. Ya no un camino escabroso, sino un camino preparado para que tú puedas pasar y esperar grandes cosas, esperar mejores tiempos. Puede ser que esta crisis mundial te pueda afectar económicamente, te pueda afectar en tu sustento diario, el de tu familia probablemente. Pero hoy confiamos en el Dios que todo lo puede, porque de Él es el cielo y la tierra. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, no temeremos ante lo que pueda venir, porque el Señor está con nosotros. Si camino en la soledad, me guiará. Dilo con nosotros. Y agua en el desierto encontraré. Así es, Señor, gracias. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
eres nuestro sostén. Tú eres nuestro refugio, Señor, y lo cantamos y confesamos, Señor, que tú eres fiel y poderoso, Jesús. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Oh, mil gracias, Señor, porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy, díganme, mil fuertes son, y pobre rico soy. Confiamos en Por lo ti, que Dios ha hecho por mí. Señor. Oh, díganme, bien fuerte soy. El pobre diga, rico soy. Sí, Señor, confiamos en ti. Confiamos en las promesas de tu palabra, Señor Jesús. Sí, Jesús. Me librarás del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré y debajo de sus alas moraré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Gracias, Señor. Yo moro bajo la sombra. Oh, gracias. Del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Me librarás. Vamos a cantarlo otra vez. Me librarás Del cazador, de la peste, del del destructor. Aleluya. destructor. Declaramos esa palabra, Señor. Con sus plumas Él te cubrirá. me cubriré y debajo de sus alas moraré. Aleluya, Señor. Yo diré Dile al Señor, esperanza mía, esperanza mía y mi castillo, mi
del Altísimo. Señor, tú nos librarás de la mano del cazador, de la peste del destructor. Señor, tu omnisciencia, tu omnipresencia y tu omnipotencia, Señor, nos hacen estar confiados, Señor, porque fuera de ti nada hay, Señor. Y todo lo que ocurre, Señor, no está fuera de tu control, Señor. Tu palabra dice que 2 pajarillos no caen por mano del cazador sin que tú no tengas conocimiento de ellos, Señor. Por eso hemos confiado en ti y seguiremos confiando en ti, porque tú eres el más grande, tú eres el único y verdadero, Señor. Eres grande, 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 Señor. Aleluya. Señor, tú eres grande. Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, oh Señor, te exaltamos. Eres alto más que las nubes. Sí, Señor, los cielos no pueden sostenerte, oh mi Dios, ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande. Y por todas las edades lo será. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo será. Señor, adoramos tu grandeza, exaltamos tu magnificencia, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que vendrá el tiempo, vendrá el día, Señor, en que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, vendrá el tiempo en que las naciones se postrarán, en que las naciones te adorarán, Señor. Señor, nosotros mientras tanto lo cantamos, Señor, y exaltamos, Señor, porque tú eres el único digno de adorar, Señor. Oh bendito Jesús. Te adoramos, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar.
todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea ver. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas te da. Dilo. Incomparables promesas me das, Gracias te damos, Señor, por tus Gracias, promesas. Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos Gracias, que vendrá, Jesús. Señor, como un río, Padre eterno, tu bendición sobre los que te aman, Señor, sobre los que buscan tu rostro, sobre los que buscan tu presencia, Señor. Hoy, mi Dios, estamos acá para compartir, Señor, este mensaje, este estudio bíblico, Señor, que sabemos, Padre eterno, que nos dará crecimiento espiritual, nos hará, Señor, comprender muchas cosas. Y para aquel, Señor, que ya lo sabía, pero hoy, Señor, bueno es que recuerde estas cosas, Señor, respecto a tu muerte, a tu resurrección, a tu venida, Señor amado. Hoy queremos meditar en tu santa palabra. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro corazón, Señor, con el poder de tu palabra, y transfórmanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera Corintios, capítulo 15. Vamos a meditar sobre el tema: Cristo, nuestra vida, es vencedor de la muerte. Cristo, nuestra vida, es vencedor de la muerte. Primera Corintios, capítulo 15 y versículo 51 al 55. Quiero que, por favor, tenga su Biblia a la mano y vaya buscando algunos versículos que yo voy a irle comentando. Por razones de que estamos transmitiendo por este medio, no puedo detenerme a esperar que encuentre la cita, y pues no puedo decir como decimos en la iglesia: cuando lo tenga, dígame un amén, porque no voy a saberlo. Pero no voy a detenerme, pero usted esté atento en la porción de la palabra y sígame. Primera Corintios 15, 51 al 55. Dice la palabra del Señor: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el párrafo bíblico que nos lleva a meditar en la palabra del Señor. Cristo, nuestra vida, es vencedor de la muerte. En una pequeña aldea de Suiza hay una serie de tres capillas en una montaña. Estas capillas están a lo largo de un sendero que sube por la montaña. En cada capilla hay una pintura de alguna escena de las últimas horas de Jesucristo. Por ejemplo,
al entrar en la primera capilla que queda en el camino, se puede ver una pintura de Jesús ante Pilato. Al subir un poco más, se llega a la segunda capilla, donde hay una pintura de Jesús en la cruz, Jesús en el Calvario, Jesús crucificado. Pero en la cima de la montaña está la última capilla con una pintura de la resurrección de Cristo Jesús. Un visitante subió por la montaña y observó que mucha gente había pasado por allí antes que él. El sendero que pasaba por la primera capilla y seguía hasta la de la cruz era muy ancho y mucha gente caminaba por él. Mucha gente había pasado por ahí camino al Calvario. Sin embargo, el sendero que seguía más arriba de la capilla de la cruz era difícil de ver. Era el sendero de la resurrección. Era donde se encontraba la capilla, donde estaba la pintura de la resurrección de Cristo. Pocos habían ido más allá del Calvario. El visitante siguió subiendo por el sendero apenas visible hasta la cima de la montaña. Pronto llegó a la capilla y los que habían construido estas capillas no habían omitido esta parte del Evangelio que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Pero la mayoría de la gente no había subido más allá del Calvario. La cruz es el centro del Evangelio. Los cristianos han estado en lo cierto al discernir esto. La cruz es el centro del Evangelio y muchos religiosos saben que el cristianismo es algo bueno para ellos y pasan de la pintura de Jesús ante Pilato a la pintura de Jesús en el Calvario crucificado, pero hasta ahí se quedan. No han llegado todavía a testificar sobre Jesús resucitado. El problema no es que el sendero hacia la cruz esté desgastado. Estamos agradecidos porque los creyentes siguen los pasos de Jesús al Calvario, como todos lo hacemos. Pero el problema es que pocos han recorrido el sendero que lleva a la tumba vacía. Necesitamos encontrar la tumba vacía del Señor, porque al igual que Pablo, que se gloriaba en la cruz, él también predicaba la cruz, pero no la predicaba sino era a la luz de la resurrección. La cruz sola la cruz es una derrota. Pero la cruz, la historia de la cruz acompañada de la resurrección de Jesucristo es una verdadera victoria. Como Pablo escribió a los Corintios, sin la resurrección de Cristo, nuestro evangelio es un testigo falso. Nuestra vida es inútil y nuestra esperanza es estéril. Pero nosotros, los que hemos creído tanto en su muerte como en su resurrección, también guardamos la esperanza de nuestra resurrección en Cristo Jesús. Y hoy quiero compartirle bases históricas de la resurrección de los muertos. Como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y si no creyésemos que Cristo resucitó, sino solamente creyésemos en Cristo como el mártir, el que murió por los pecados de todos, pero ahí quedó todo, podemos pensar en esto, de que nuestra fe es vana, nuestra religión es una religión muerta. Pero si tenemos al Cristo resucitado y proclamamos de su vida y de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, entonces tenemos un evangelio de poder. Entre las primeras bases históricas, voy a hablarle de 3 bases históricas, y la primera es que que habla sobre la muerte redentora de Jesús. Solo podemos hablar de resurrección y vida eterna porque Jesús murió para salvarnos conforme a las Escrituras. Dice el Salmo 22, 14 al 15. Cuando lo tengan, digan un amén, aunque no los escuche. Salmo 22, 14 al 15. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. También el profeta Isaías dijo en el 53, 3 al 12, acerca de que Jesús habría de morir como el Cristo sufriente, una muerte terrible, una muerte horrible, por amor a los pecadores. Pero Daniel 9:26 dice esta porción,
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, profecía cumplida, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La segunda base histórica para creer en la resurrección de los muertos es la gloriosa resurrección de Jesucristo. Esto ocurrió al tercer día, tal como lo señalan las Escrituras. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Pero Jesús mismo dijo en San Lucas capítulo 24, 25 al 27, dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, y de que como cada una de esas escrituras se había cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el rey David también habló acerca de él. El rey David nos muestra esta herencia de resurrección refiriéndose a Jesucristo en su Mictam del Salmo 16, 10 al 11. Dice Mictam de David. Cuando encuentren la palabra, entre paréntesis voy a explicarle, cuando encuentren la palabra Mictam en un salmo, esto quiere decir que es algo grabado, que es sustancial y que es duradero. Es importante para el creyente grabarse esto en el corazón. Significa que hablar de Jesús es hablar de su sacrificio, es hablar de su pasión, es hablar de su muerte, pero es también creer en su resurrección y hablar de su resurrección. El Salmo 16, 10 al 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si Cristo no hubiese resucitado, esta profecía jamás se hubiese cumplido en él, ni en ninguno de nosotros. Jamás hubiéramos conocido la senda de la vida, jamás hubiésemos experimentado que en su presencia hay plenitud de gozo, que en su presencia hay delicias para siempre. Aun cuando estamos separados por un decreto, porque no podemos salir, porque no podemos socializar en este tiempo, porque no podemos asistir al templo, estamos ausentes unos de los otros, pero presentes en Cristo, porque su omnipresencia hace que esté con nosotros hoy acá, pero también está con usted donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo donde usted me esté escuchando. La omnipresencia de Jesucristo nos hace saber que Él ha cumplido esta promesa: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si puede dar un amén ahí donde está, diga amén a esta palabra del Señor. La tercera base para creer en la resurrección de los muertos, los que hemos creído en Cristo Jesús, son precisamente las apariciones del Cristo resucitado. Jesús no solo murió y resucitó, sino también, según Hechos 1:3 testifica, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y por más que se encerraron en sus casas, hermano, la presencia del Señor les alcanzó. Puede ser que a la muerte de Jesús, los discípulos entraron como en una cuarentena. Perdón que haga la ilustración de esta manera, pero ellos entraron como en una cuarentena. Se encerraron a estar angustiados, a estar tristes, a estar desconsolados. Pero cuando ellos entonces ven al Cristo resucitado, el resplandor del Señor les hizo tomar nueva vida, cobrar nuevo ánimo y saber que sus esperanzas estaban allí. Y luego se desata un virus, pero no maligno, sino el virus de la presencia de Jesús en la vida de la gente. Dice la palabra del Señor que se propagó inmediatamente el testimonio del Cristo resucitado.
En 1 Corintios 15, 3 al 11, dice la palabra del Señor. Quiero leerlo con ustedes porque esta es la parte esencial para que creamos que Jesús está vivo. Aleluya. Dice en el 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vea cómo esta porción de la palabra habla de esos tres bases históricas para creer en la resurrección de los muertos. Primero dice que Cristo murió. Está comprobado a través de los soldados, a través de las dependencias de gobierno que tenían que constatar la muerte del Señor, y cuando tenían de costumbre romperle las piernas a los soldados por si acaso quedaba algún aliento, y veían algún aliento en los crucificados, en los delincuentes que crucificaban. Si había algún aliento, entonces quebraban sus piernas, y eso terminaba de darles muerte a los crucificados. Pero dice la palabra que a Jesús, cuando fueron a constatar su muerte, ni sus piernas fue necesario quebrar, porque constataron que él había muerto. Primera evidencia, primera base histórica: Cristo murió. Versículo 4 dice: fue sepultado. Hubieron dos hombres que tomaron sus cuerpos, que solicitaron el cuerpo del Señor y lo fueron a sepultar, y a su sepultura fue enviada una cuadrilla de soldados para que pudieran hacer guardia, y él, si acaso alguno quisiera robar el cuerpo del Señor. Entonces se constató que él también fue sepultado. Pero lo tercero es que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice la palabra, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero sigue diciendo más adelante: después apareció a más de 500 hermanos. Ya llevamos 512, 513 con Cefas, de los cuales viven aún algunos y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, ya van 514, y después nuevamente a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. 515 personas aproximadamente que podemos contar que lo vieron resucitado. Porque yo soy el más pequeño, dijo el apóstol Pablo, que el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Creemos en la resurrección de Jesucristo, y esto le da sentido a nuestra fe. El virus de los siglos se propagó a través de todos los que hemos sido contagiados de su amor, y no hay nada que lo detenga, sino Él mismo lo podrá detener únicamente en el rapto de la iglesia y en su segunda venida. Allá por los años 1999, Melody Joy cantaba estas letras en una de sus canciones y decía: una misión que cumplir, llenar la tierra de amor para los años 2000, virus del milenio. Contágiate también. Nuestra meta es alcanzar al que tiene y al que no tiene. Compartiendo nuestro amor, debe ser un portador del virus del milenio, que es amor de Dios. Este amor de Dios es lo que debemos contagiar a todo el mundo y hablarles de la esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Ahora quiero concluir con esta parte. Hablemos sobre la esperanza de resurrección. Jehová dijo en Oseas capítulo 13 y versículo 14: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Esta es una gran pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? En el versículo 35 al 44, Pablo nos habla. Primero quiero hablarles sobre con qué cuerpo vendrán. Pablo lo amparó con la identidad y a la vez también con las diferencias con el proceso de la siembra y germinación de una semilla. Le explicaba que la semilla se siembra en
para que muera, y luego de morir esa semilla va a hacer salir el fruto, la plantita, y luego va a salir el fruto. Jamás una semilla sale en la misma condición de la semilla que fue enterrada. En el versículo 37 lo tenemos. En segundo lugar, Pablo declaró que Dios proveerá el cuerpo de la resurrección. En el versículo 38 dice que resucitaremos en cuerpo espiritual. Número 3, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, que esto quiere decir que es de origen físico y emocionalmente humano, pero resucitará cuerpo espiritual. Ahora, también habla de cómo resucitarán los muertos. En 1 Corintios 15:52, Pablo mismo hizo estas dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y la otra pregunta, ¿con qué cuerpo resucitarán? Él mismo hace la pregunta y él mismo da la respuesta. Y en 1 Corintios 15:52 da la respuesta sobre cómo resucitarán. ¿Cómo va a ser ese evento? En el 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, el que murió, su cuerpo murió en corrupción por una enfermedad, por un contagio, por un accidente, por caso fortuito, cualquiera que haya sido la forma, y su cuerpo entró en descomposición, pero dice la palabra del Señor que su cuerpo va a resucitar incorruptible. Y nosotros, dice, seremos transformados. Si acaso estamos vivos a la venida del Señor, también este cuerpo de alguna manera está siendo corrompido físicamente, aún mentalmente. Aún vivimos en un mundo tan corrompido que muchas veces no podemos evitar caer en ese contagio de la corrupción también. Pero también explica 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La muerte ha de ser vencida. Esta es la garantía de todo creyente. Si hoy vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, dijo el apóstol Pablo, del Señor somos. Sorbida es la muerte en victoria. El versículo 54 del capítulo 15 dice que se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Pero la pregunta es, ¿qué o quién es la muerte? Algunos creen que la muerte es un ángel, por lo que ocurrió allá en Éxodo 12:23. El ángel iba a pasar, y donde no estuviera rociado con la sangre del cordero, allí entraba el ángel y mataba al primogénito de cada familia. Por eso algunos dicen que la muerte es un ángel. Pero también en 2 Samuel hay otro pasaje en el capítulo 24 y 17 donde dice que el ángel fue quien exterminó a 70,000 personas en Israel por haber andado en sus perversiones. Dios los protegía, pero ellos se apartaron de Dios, y en una de las batallas perdieron 70,000 personas en Israel. Otros creen que es un personaje espiritual, encargado de quitar la vida de los humanos, cada cual a su tiempo. Aún hay muchas anécdotas que hablan respecto a esto, y muchos creen que la muerte anda por ahí buscando a quien llevarse como un asunto al azar, pero esto está en el control de Dios. La muerte no se mueve si Dios no le da permiso. La muerte no puede llevarse a nadie si Dios no la ha enviado o si Dios no le da permiso. De manera que también esto pudiera estar confundiendo a muchos. Pero lo que sí declaran las Escrituras es que en el momento señalado
Este indeseable enemigo llegará al final de su carrera de tristeza y dolor. Donde pasa la muerte deja tristeza y deja dolor, deja angustia, deja pobreza en muchos casos, deja miseria, deja enfermedades. Pero la muerte también será vencida. La muerte, dice la palabra del Señor, en Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él ha prometido. Oseas 13:14 dice: Jehová dice: oh muerte, yo seré tu muerte. La que nos da tanto pavor, la que nos da tanto miedo a muchos, la que, bueno, quiero excluirme, la que le da tanto miedo a muchos que no tienen su esperanza puesta en el Señor. Pero esta muerte, dice Jehová, Él vendrá y le dice: yo seré tu muerte. En 1 Corintios 15:26, Pablo dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. En 1 Corintios 15:54 dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Romanos dice también que la paga del pecado es la muerte. Y esa sería la única manera en que tú estuvieras afligido ahora, muy estresado. Esa sería la única razón por la que tú estás lleno de pavor, lleno de miedo ante esta invasión de este virus llamado coronavirus. Ese sería el único temor, porque también no es solo coronavirus, también hay cáncer, también hay diabetes, también hay deficiencia renal, también hay otra gran cantidad de enfermedades, los tumores. Podríamos hacer una infinidad una lista infinita sobre infecciones. De cualquier cosa se puede morir. La peor enfermedad que puede existir también es el odio entre la gente, que hoy, porque estamos todos en este estado de sitio, en esta condición nacional, se ha detenido los asesinatos y los asaltos, pero esa es la peor enfermedad de la humanidad. Guatemala y muchos países en Latinoamérica sufren de esa peor calamidad, que es el odio por el hombre, del hombre por el hombre mismo, matándose unos a otros. Pero estamos amedrentados hoy por un virus que anda por ahí llevándose o infectando a cualquier persona. Tenemos que tener más conciencia de nuestra relación con Dios y saber que lo único que no dejará que venzamos la muerte se llama pecado. Pero si tú tienes un pecado que confesarle al Señor, lo puedes hacer hoy. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu reconciliación. La muerte está vencida, la muerte está sorbida, la muerte está ya bajo amenaza, porque Dios le ha dicho: yo seré tu muerte, pero no para aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Apocalipsis 20, versículo 14. Se anuncia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes decirle: Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón. No porque le tengas miedo al coronavirus, porque esto viene y ya pronto se va a ir, pero ten miedo de ti mismo, ten miedo de el resto de la humanidad, que aunque no hayan microbios, bacterias o virus, está el odio de por medio y no hay quien perdone ni hay quien pida perdón. Hoy necesitamos más que nunca el amor de Dios infectando nuestro corazón, llenando nuestro corazón, que ese sea el virus de bondad y de bendición que puedas tú recibir. Si quieres recibir al Señor o reconciliar con el Señor esta noche, déjame hacer esta oración contigo. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que allí donde están mis oyentes esta noche, Señor, cada uno conforme a la palabra que has hablado a su conciencia y a su espíritu, Señor, cada uno pueda proceder al arrepentimiento, Señor. No tememos a la muerte cuando estamos seguros que tú ya la venciste en la cruz del Calvario. Pero sí tememos a la muerte, Señor, cuando nuestros pecados nos asedian. Padre, te pedimos que perdones nuestros pecados. Dile al Señor ahí donde estás: perdona mis pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor,
escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que el Espíritu Santo venga a mí y me ayude a vivir esta vida en Cristo Jesús. Ayúdame, que me ayude a andar en novedad de vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y me despido, hermanos, oyentes y amigos, con este versículo de Apocalipsis 21 y versículo 4. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos en esta hora de adoración y estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Y les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Amén.